Saludos, en esta sección vamos a estudiar el valor eficaz de las señales eléctricas. Entregaremos su definición, los fundamentos teóricos y la aplicación de estos valores eficaces. El valor eficaz de una señal eléctrica periódica de voltaje o corriente se define como un valor continuo constante que entrega a una carga resistiva una potencia promedio igual a la que entregaría la señal eléctrica periódica. Para interpretar esta definición, tomemos una resistencia, hacemos que circule a través de ella una corriente que llamaremos I⁻₻, la cual es una corriente continua constante. Por lo tanto, la resistencia disipará, debido a esta corriente continua constante, una potencia promedio igual a la corriente elevada al cuadrado por la resistencia. Si ahora tomamos la misma resistencia, pero ahora hacemos que circule a través de ella una corriente periódica, no importa su comportamiento, puede ser cualquiera, puede ser triangular, cuadrada, rectificada, lo que sea, no importa. Lo importante es que sea periódica. Entonces esta resistencia disipará una potencia dada por la siguiente ecuación. Si ambas potencias son iguales, es decir, la potencia debido a la corriente continua constante es igual a la corriente, es igual a la potencia promedio disipada por la resistencia debido a la corriente I⁻², que es una corriente periódica, entonces podemos decir que la corriente I⁻₁ corresponde a la corriente eficaz de I⁻², es decir, I⁻₁ igual a I⁻², RMS, que es igual a la corriente eficaz. Igualando ambos resultados, I⁻₁ y P⁻², y teniendo en cuenta que la corriente continua constante I⁻₁ corresponde a la corriente eficaz de I⁻² de T, vamos a tener entonces la siguiente expresión. Cancelando los valores de la resistencia, tendremos entonces que la corriente RMS vendría dada por la raíz cuadrada de la integral evaluada en T por la corriente periódica elevada al cuadrado dividida entre T. En general, el valor eficaz o RMS de una señal periódica cualquiera se determina como la raíz cuadrada de la integral evaluada en el período de la señal elevada al cuadrado por diferencial de tiempo dividida entre T. Tomemos como ejemplo una señal eléctrica de comportamiento senoidal, puede ser voltaje o corriente, para determinar su valor eficaz. Para ello nos basaremos en la definición de su concepto. Tomemos nuevamente una resistencia, a través de ella hagamos que circule una corriente continua constante I, y ya sabemos que la potencia disipada por esta resistencia debido a esta corriente viene dada por la corriente elevada al cuadrado por R. Nuevamente tomamos la resistencia, la misma por supuesto, hacemos que a través de ella circule una corriente I de T, pero ahora de comportamiento senoidal o naturaleza senoidal. Tendremos que la potencia disipada por la resistencia debido a esta corriente senoidal viene dada por el valor pico o máximo elevado al cuadrado por R entre 2. Si ambas potencias nuevamente son iguales, entonces la corriente continua constante I corresponde a la corriente eficaz de la corriente periódica senoidal I de T. Igualando las dos expresiones, cancelando los valores de la resistencia, determinamos entonces que para una corriente senoidal periódica, su valor RMS viene dada por el valor pico o amplitud máxima de la corriente dividida entre raíz de 2. De lo descrito anteriormente, se deduce que para cualquier senoidal, para cualquier señal senoidal X de T, su valor eficaz se determina como el valor pico de la señal dividida entre raíz de 2. Recuerde que esto es para señales senoidales y no es válido para otras señales que tengan diferentes comportamientos.
El valor eficaz es una herramienta que podemos utilizarla para determinar qué tanta energía disipará un elemento de circuito ante la presencia de una señal eléctrica. O bien, puede ser también, nos ayudará como puede ser una herramienta que empleamos para comparar entre dos o más fuentes cuál entregará mayor cantidad de energía a una carga. Veamos el siguiente ejemplo. Si tenemos dos señales de corriente, tal como se muestra en la figura, podemos preguntarnos cuál de las dos señales le entregará mayor potencia a la resistencia R si ambas señales tienen el mismo valor máximo o pico y el mismo periodo T. La respuesta está en determinar el valor RMS de ambas señales. Aquella señal que presente mayor valor RMS, entonces esa señal será la que le entregará mayor cantidad de potencia o mayor energía a la resistencia. La potencia entregada por una señal senoidal es calculada comúnmente colocando la corriente o el voltaje en términos de sus valores eficaces. Sabemos que la potencia disipada por una carga debido a una señal senoidal viene dada por la siguiente expresión: la corriente pico por el voltaje pico entre 2 multiplicada por el coseno del ángulo de la impedancia. Esa ecuación la podemos colocar en términos de los valores eficaces, recordando que la corriente pico es igual a la raíz de 2 por la corriente RMS y el voltaje pico es igual a la raíz de 2 por el valor RMS, por su valor RMS. Por lo tanto, la potencia disipada por la carga, la potencia promedio, viene dada por el producto de la corriente RMS que circula por la carga multiplicada por el valor RMS del voltaje aplicado sobre la carga y el coseno del ángulo de la impedancia. Para una carga resistiva, sabemos que el ángulo de la impedancia es 0, por lo tanto el coseno del ángulo de la impedancia es 1. Si tenemos una fuente senoidal, entonces esta fuente senoidal le entregará a esta carga una potencia igual a valor RMS, el voltaje RMS por la corriente RMS, o lo podemos calcular, la potencia la podemos calcular tomando el valor RMS que circula a través de la carga, elevarla al cuadrado y multiplicarla por R, o bien tomar el valor RMS del voltaje, elevarlo al cuadrado y dividirla entre R. Si ahora tenemos una carga compuesta por una componente resistiva y una reactiva en serie, entonces la impedancia se encontrará entre 0 y 90 grados. Una fuente senoidal le entregará una potencia igual a las ecuaciones que tenemos acá, la podemos calcular de tres maneras. Una, utilizando los valores RMS, el voltaje RMS tenemos sobre la carga multiplicada por la corriente RMS que circula por la carga por el coseno del ángulo de la impedancia. O bien podemos tomar el valor RMS de la corriente, elevarla al cuadrado y multiplicarla por R, o tomar el valor RMS de la resistencia, elevarla al cuadrado y multiplicarla por R. Es importante recalcar lo siguiente: el valor RMS que se está utilizando acá corresponde al valor RMS que aparece o que se encuentra sobre la resistencia, la componente resistiva, más no la que aparece sobre toda la carga. Entonces, si queremos utilizar esta ecuación para calcular el valor RMS, debemos tener en cuenta que debemos calcular primero el valor RMS de la componente resistiva de la carga. Ahora bien, si la fuente de alimentación conectamos ahora una fuente de alimentación a una carga inductiva, ya sabemos que el ángulo de la impedancia es igual a 90 grados, por lo tanto el coseno del ángulo de la impedancia es igual a 0. Por lo tanto, la potencia disipada por una carga inductiva evidentemente es igual a 0. Note que la potencia disipada por la carga será menor a medida que esta tiende a ser
reactiva. Valor eficaz en sistemas con señal no senoidal. Vamos a considerar dos casos. El primer caso lo encontramos cuando una tensión no senoidal periódica es aplicada sobre cargas lineales, y el segundo caso cuando una tensión senoidal periódica es aplicada sobre cargas no lineales. Para el primer caso, es decir, tensión no senoidal periódica aplicada sobre cargas lineales, tendremos que la tensión que es aplicada sobre los terminales de una carga lineal es una señal no senoidal periódica, es decir, una señal distorsionada con armónico. Tenemos entonces un voltaje aplicado sobre una carga lineal. Este voltaje que está aquí no es senoidal, ¿sí? Vamos a analizar esta situación y a determinar cómo podemos calcular las potencias y los valores RMS con voltajes no senoidales aplicados sobre cargas lineales. Aquí tenemos la corriente IDT, que es la corriente generada en este circuito. La tensión no senoidal periódica de sub 0 de T se describe de la siguiente manera. Tenemos un voltaje BDC, ¿sí?, y una sumatoria de señales senoidales, la cual puede ser reescrita en términos de una serie de Fourier. Tenemos la serie de Fourier correspondiente a B sub 0 de T, donde BDC corresponde a la componente continua de B sub 0 de T y la sumatoria corresponde a la componente AC o ripple de la señal de B sub 0 T. Por otro lado, la corriente IDT vendrá dada por la relación de Ohm, la ley de Ohm, voltaje sobre Z sub n, donde Z sub n, recordemos que corresponde a la impedancia del circuito. Tenemos ahora la corriente, el comportamiento de la corriente. Nuevamente tendremos una componente de C y una componente de armónicos, es decir, la sumatoria de señales senoidales. En términos de la señal de Fourier, tenemos la siguiente ecuación, la ecuación número 2, donde IDC corresponde a la componente continua de IDT y la sumatoria corresponde a la componente alterna o ripple de la corriente IDT. El valor eficaz de B sub 0 se obtiene por definición, ecuación número 3. Al sustituir en la ecuación 3 la serie de Fourier de B sub 0 de T, tendremos la ecuación número 4, dando como resultado la ecuación número 5, siendo BDC la componente continua de B sub 0 de T y B sub n corresponde a las amplitudes máximas del enésimo armónico de B sub 0 T. O bien, en términos de la serie de en términos de sus valores RMS, obtenemos la ecuación 5.1. Nuevamente, BDC corresponde a la componente continua de B sub 0 de T y B sub n RMS es el valor eficaz del enésimo armónico de la señal B sub 0 de T. Para determinar el valor eficaz de la corriente IDT se procede de manera análoga a B sub 0 de T. Por lo tanto, por definición tenemos la ecuación número 6. Sustituyendo en la ecuación 6 la serie de Fourier de IDT dada en la ecuación 2, obtenemos la expresión 7. Al resolverla, obtendremos una expresión parecida a el voltaje RMS, pero ahora en términos de la corriente, que es la que tenemos en la ecuación número 8, donde
y de C, la componente continua de I de T, e I sub n es la amplitud máxima del enésimo armónico de I de T. Cálculo de la potencia promedio para el caso donde una tensión no senoidal periódica es aplicada sobre una carga lineal utilizando valores eficaces. La potencia promedio para señales no senoidales periódicas viene dado por esta expresión. Y en términos de valores eficaces, tenemos la ecuación 9. Observe, lo único que hemos hecho es tomar los valores pico de las señales, tanto de voltaje y corriente, y llevarlo a su forma RMS. Para el ejemplo 1, tendremos lo siguiente. Una tensión no senoidal periódica es aplicada sobre una carga lineal conformada por una resistencia de 10 ohmios en serie con una bobina de 15 milihenry, tal como se muestra en la figura 1, la cual vamos a mostrarla en la siguiente lámina. Si la fuente de alimentación BDT viene determinada por esta expresión y teniendo en cuenta que la frecuencia angular es 120 pi radianes por segundo, vamos a determinar el valor eficaz de BDT, el valor eficaz de la corriente IDT y la potencia promedio disipada por la carga. Aquí tenemos el circuito a analizar y la correspondiente solución. De la ecuación 5 se determina el valor eficaz desde sub 0 de T. Lo que tenemos que hacer es sencillamente sustituir los valores pico elevado al cuadrado, dividirlos entre 2, sumarle la componente de C al cuadrado, tomar o sacar la raíz cuadrada y obtenemos el valor RMS. Para la parte B utilizamos superposición. Utilizando superposición determinamos las corrientes individuales generadas por cada término de la serie de BDT. Entonces, para la componente continua tenemos BDC sobre R, 20 sobre 10, 2 amperios. Para la primera armónica tenemos B sub 1 dt sobre Z sub 1 dt, ¿sí? Obteniendo que la primera armónica es una señal senoidal, una senoide, con valor 2,61 coseno de WT menos 49,5 grados. Para la segunda armónica, B sub 2 dt entre Z sub 2, ¿sí? Y se obtiene que para la segunda armónica de la corriente su valor es 2,65 por el coseno de WT menos 23,5 grados. Obtenemos entonces la expresión para la corriente del circuito. Con la ecuación 8 se determina el valor eficaz de I sub 1. Tenemos la expresión ya dada anteriormente, ¿verdad? Sustituimos los valores correspondientes y obtenemos que la corriente RMS es 3,30 amperios. Para determinar la potencia promedio disipada por la carga nos apoyamos en la ecuación 9, ¿sí? La ecuación 9 debemos determinar los valores RMS de cada una de las componentes armónicas que conforman el voltaje y las corrientes. Las tenemos acá, ya están calculadas, y sustituimos los valores. Obtenemos que la potencia promedio es igual a 109,1 vatios. Una alternativa para calcular la potencia promedio es a través de la corriente eficaz de I sub 1 dt, ¿sí? Con esta expresión. Entonces, con la corriente RMS la elevamos al cuadrado por ello obtenemos 109 vatios, ¿sí? Vamos para el caso de la tensión senoidal periódica aplicada sobre cargas no lineales. En este caso, la fuente de alimentación senoidal SOS-DT es conectada a una carga no lineal, dando lugar a una corriente no senoidal, pero periódica. Tenemos nuestro circuito, carga no lineal, B sub S es una senoide, pero I de T es una señal no senoidal, pero periódica. El comportamiento de la corriente no senoidal I de T vendrá dada por la siguiente expresión. Observen nuevamente que tenemos una componente de C y las componentes armónicas o señales senoidales. Esta señal la podemos representar nuevamente por su serie de Fourier. Si B sub S de T es una señal senoidal,
dada como B sub M por el seno de WT más su ángulo de desfasaje, la potencia promedio absorbida por la carga no lineal se determina a partir de la siguiente ecuación. Es decir, nos vamos por definición y multiplicamos B sub S por la corriente. Observemos que el término entre corchete corresponde a I de T. Resolviendo la ecuación, obtendremos que la potencia promedio se calcula mediante la ecuación que tenemos ahí presente. Observen que tenemos, esta es una ecuación general, tenemos B sub 0 e I sub 0 corresponden a los niveles de C del voltaje y la corriente siempre y cuando existan. Y aquí esta expresión está dada en términos de los valores picos del voltaje y las corrientes de cada uno de los armónicos presentes en el circuito. Fíjense que ahora vamos a colocar la expresión anterior en términos de los valores eficaces, sencillamente sustituyendo los valores picos por los valores eficaces tanto del voltaje como de la corriente. Debemos tener en cuenta lo siguiente, ya que el voltaje V sub S de T es una senoide que no contiene componente de C ni armónico múltiplo de la fundamental, entonces el único término de I de T que contribuye a la potencia promedio es aquel que presenta la misma frecuencia de V sub S de T. Por tanto, la potencia promedio viene dada por el valor RMS de la fuente V sub S por el valor RMS de la primera armónica multiplicada por el coseno, cuyo argumento es la diferencia entre el desfasaje de la fuente V sub S y la primera armónica de la corriente. En el ejemplo 2 tenemos lo siguiente: una fuente de alimentación V sub S es aplicada sobre los terminales de una carga no lineal, dando lugar a una corriente no senoidal, la cual se expresa mediante la siguiente serie de Fourier. Vamos a determinar la potencia disipada por la carga no lineal. A la solución se determinan los valores eficaces de V sub S e I sub 1 de T. Valor eficaz de la fuente es el valor pico sobre raíz de 2, obteniendo un valor eficaz de 100 voltios, y el valor eficaz de la primera armónica de la corriente viene dada por el valor pico de la corriente dividida entre raíz de 2, y su valor viene dada por es sencillamente de 5 amperios. Finalmente, la potencia promedio viene dada por el valor RMS de la fuente, que son 100, el valor RMS de la primera componente de la primera armónica de la corriente, que es 5, y el coseno del ángulo cuyo argumento es el desfasaje de la fuente, que es 0, menos el desfasaje de la primera armónica de la corriente, que es 30 grados, obteniendo que la potencia promedio es igual a 433 vatios. Entre las aplicaciones, bueno, tenemos muchas aplicaciones. Vemos que las compañías de suministro eléctrico a nivel mundial especifican las cantidades de energía entregada en términos de los valores eficaces. Los electrodomésticos, estos también son especificados en función de los valores RMS. Y los equipos de medición en su modalidad se indican las cantidades medidas de valor eficaz, en valores eficaces. Aquí debemos tener en cuenta algo muy importante. No todos los equipos miden los valores eficaces de diferentes comportamientos, ¿sí? Si queremos determinar señales que tengan diferentes comportamientos, por ejemplo una triangular, una cuadrada o una diferente a una señal senoidal, sencillamente tenemos que buscar equipos que midan el verdadero valor RMS. De lo contrario, nos dará resultados o medidas falsas. Bien, aquí hemos llegado hemos terminado con los valores RMS, y se les recomienda leer las guías entregadas en el aula virtual. Espero les haya sido de utilidad, y cualquier duda, bueno, no duden en comunicarse conmigo a través de los enlaces establecidos en el aula. Muchas gracias.